Ya. Bueno, entonces habíamos quedado en que, bueno, seguimos con psicofarmacología, ¿no? Teníamos que empezar a hacer la descripción solo no de los más importantes, sino de los que más de los remedios que más, que son más comunes, digamos, que los que más se prescriben en psiquiatría, para que ustedes tengan por lo menos hayan escuchado alguna vez, ¿no? No es necesario que todo lo que veamos ahora ustedes lo sepan de memoria, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes no van a prescribir este tipo de remedios, ¿no? Este tipo de remedios lo vamos a prescribir nosotros, los psiquiatras. Pero es importante por lo menos alguna vez que los hayan escuchado y tener una idea de cómo funcionan, ¿no? De todas formas, yo les voy a ir dando las pautas, lo que yo considere que ustedes como médicos en atención primaria, que es como ustedes se reciben de la universidad, sepan, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ver los antidepresivos, antipsicóticos y los ansiolíticos, ¿no? Que de todos los remedios, de todos los psicofármacos son los que más utilizamos. Bueno, como saben, los ansiolíticos es el grupo de los psicofármacos que más se prescriben porque la ansiedad es uno de los trastornos mentales que tiene mayor incidencia, ¿no? De 10 pacientes, por ejemplo, que yo atiendo, por lo menos 6 o 7 tienen un diagnóstico de algún trastorno de ansiedad. Entonces, por eso la importancia de conocer el uso de estos remedios, ¿no? Entonces, los ansiolíticos disminuyen la ansiedad, obviamente, ¿no? Por eso son ansiolíticos, y en dosis más altas producen somnolencia, y en dosis aún más altas también producen sueño, ¿no? Entonces, vienen a ser sedantes, hipnóticos y también ansiolíticos, ¿no? Entonces, estos remedios, estos psicofármacos se prescriben mucho, ¿no? Incluso hay médicos de otras especialidades, creo que eso hay que decirlo, ¿no? Sin una formación adecuada, digamos, se atreven a prescribir esos remedios y los efectos secundarios después este, son graves en las personas, ¿no? No necesariamente porque les produzca la muerte, digamos, un deceso, sino porque estos remedios, cuando no hay un diagnóstico claro y se empieza a prescribir, pueden producir, es decir, se aumenta la tolerancia en la persona y puede producir después adicción a esos remedios, ¿no? Entonces, la indicación más apropiada de los ansiolíticos son en trastornos de ansiedad grave. Ya vamos a ver que se puede prescribir también en otras enfermedades, pero como un tratamiento coayudante, ¿no? Tratar de prescribirlos por poco tiempo, siempre se recomienda dar un ansiolítico no más de 1 o 2 meses, ¿no? Como hablamos la anterior vez, el tratamiento de una enfermedad mental no solamente es a través de los remedios, sino también a través de la psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces tiene que ser coayudante. Ambos tienen que ser pilares fundamentales en el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, los ansiolíticos se dan por un tiempo. Mucho va a depender de la evolución clínica, obviamente, ¿no? Pero cuando ya estamos en la segunda fase, que es de mantenimiento, ya podemos ir ese, quitando siempre de a poco esos remedios, ¿no? Pero de todas formas, siempre tener en cuenta de que mientras menos tiempo se use, mejor, ¿no? Entonces, dentro de los ansiolíticos, los más usados, el rey de los ansiolíticos siempre van a ser las benzodiazepinas, ¿no? Asumo que cuando llevaron farmacología, por lo menos han escuchado de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, estos son los más usados, son los remedios ansiolíticos de primera línea, ¿no? También está la buspirona, en fin, otros, pero que ya no se usan. Los benzodiazepinas son tan buenos remedios que no es necesario, ¿no? De todas formas, pues en la próxima clase vamos a ver ansiedad, pero para conocer los efectos que va a tener en un trastorno de ansiedad, ¿no? Va a disminuir, digamos, o va a aplacar los mareos, la irritabilidad, el aumento de la tensión muscular, ¿no? Las personas que tienen ansiedad tienen crisis, digamos, de sensación de falta de aire, palpitaciones, opresión o dolor precordial también, ¿no? Pueden hacer picos hipertensivos, algunos pueden tener entumecimiento, ¿no es cierto? O hormigueo desde las manos, en fin, puede haber náuseas, diarreas, escalofríos, temblores, ¿no? Entonces, estos remedios están dirigidos a disminuir toda esa sintomatología de la ansiedad. Bueno, la ansiedad se puede manifestar de muchas formas, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, entonces,
Se utilizan por las propiedades ansiolíticas, sobre todo, sedantes e hipnóticas, ¿no? Estas benzodiazepinas también tienen la virtud de ser anticonvulsionantes y miorelajantes. Como pueden ver, estos remedios tienen varias indicaciones, es decir, el mecanismo de acción nos ayuda a controlar varias cosas, ¿no? Sin ir muy lejos, el clonazepam, que es un muy buen ansiolítico, algunas veces es coayudante como anticonvulsionante, ¿no? En algunas, por ejemplo, en algunas intervenciones quirúrgicas, si es que la persona es muy ansiosa, ¿cierto? Se puede dar antes una benzodiazepina, un alprazolam, un clonazepam, para que se relaje un poco la persona y poder ya proceder, ¿no? Esos remedios entonces son sintomáticos, ¿no? No es que curan la ansiedad, ¿no? La ansiedad es como un proceso febril, digamos, ¿no? Los remedios no están dirigidos a curar, digamos, lo que está produciendo el cuadro febril, sino simplemente aplacan los síntomas, ¿no? Las benzodiazepinas es lo mismo, con la benzodiazepina no se sana de la ansiedad, simplemente hace que disminuyan las molestias, ¿no? Eso es lo riesgoso, digamos, ¿no? O lo que siempre tenemos un poco de miedo, porque esos remedios tienden a presentar rápida dependencia y tolerancia, ¿no? Es decir, que las personas pueden acostumbrarse a este remedio. Por eso es que antes de prescribirlo, yo tengo que estar seguro del diagnóstico, ¿no? Y tengo, con buen criterio tengo que saber por qué le estoy dando, ¿no? Dirigido a qué está yendo el remedio, ¿no? Si no está muy claro mi diagnóstico, es mejor no iniciar el tratamiento con eso hasta que yo esté seguro, ¿no? Porque ustedes saben, un remedio siempre se da con algún objetivo, ¿no? Entonces, su indicación debe estar justificada y precedida por un buen diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, si se me anima, eso ya no importa. Bueno, el mecanismo de acción entonces de las benzodiazepinas, ¿no? Eh, Prácticamente, bueno, objetivamente consiste en la unión del receptor al complejo GABA, ¿no? Al complejo GABA. Como ustedes pueden ver, aquí está, si siguen el cursor, ese es el receptor, ¿no? Todo esto de aquí, donde está el cursor, es la membrana celular, ¿no? Y ustedes saben que la membrana celular hay segmentos en que tienen estos receptores, ¿no? Donde van los neurotransmisores, ocupan su lugar y ahí es donde hacen su mecanismo de acción, ¿no? Entonces los receptores tienen ese de aquí, que es una porción del receptor, es un receptor GABA, ¿no? Ustedes recuerden, vimos también en la última clase de que el GABA es un neurotransmisor que es inhibidor, ¿no? Es como si fuera un freno, digamos, ¿no? Enlentece, inhibe, corta algunos efectos. Entonces, el GABA facilita, es decir, las benzodiazepinas facilitan o potencian la acción del GABA, ¿no? Que es un neurotransmisor inhibitorio neuronal de la excitabilidad del sistema nervioso central. Es decir, cuando la neurona está excitada, es decir, está con su umbral, digamos, o constantemente, digamos, está, está activa a través del GABA, es que la neurona va disminuyendo, digamos, su acción, ¿no? O va frenando su inquietud, digamos, por así decir. Entonces la benzodiazepina va a ayudar a esa acción que tiene el GABA. Por eso es inhibidor el GABA, ¿no? Y las benzodiazepinas coayudan o potencian esa acción del GABA, ¿no? Por consiguiente, se cargan negativamente y esto disminuye su capacidad excitatoria. Ahorita vamos a ver en un dibujito cómo es que actúan específicamente, ¿no? Vamos directo a la imagen. Bueno, ¿se acuerdan que la anterior vez habíamos mostrado una imagen parecida a esa donde explicábamos, ¿no? La neurona presináptica, la postsináptica y el espacio intersináptico, ¿no? Entonces, eso es lo mismo. Aquí esos redonditos que ven, acuérdense que una vez se sintetizaba el neurotransmisor, se guardaba en la neurona presináptica en vesículas, ¿cierto? Como en bolsitas, ¿no? Para esperar el estímulo y después liberarse e ir a su receptor para mantener su acción, ¿cierto? Entonces, si ven al lado izquierdo, aquí dice benzodiazepinas, lo que hace es potencia el efecto GABA, ¿no? Entonces, si digamos, estamos en un cuadro de ansiedad, ¿no? La neurona presináptica como la postsináptica van a estar como teniendo, digamos, la despolarización, digamos, o abriendo sus canales
discriminadamente, digamos, es como si estuvieran temblando estas neuronas. Y eso hace de que todos los otros neurotransmisores, ¿no?, estén constantemente saliendo, digamos, ¿no?, de, su, de la neurona presináptica y van y ocupan el lugar, ¿no? Entonces eso es lo que produce el trastorno de la ansiedad. Como la neurona está constantemente excitada, ¿no?, hay una liberación descontrolada de los neurotransmisores y hay un sobreestímulo. Entonces eso hace que aparezcan los síntomas de la ansiedad. Entonces yo al dar una benzodiazepina, ¿no?, potencio el efecto GABA. Entonces aquí se ven esas cositas negras, que es la benzodiazepina, digamos, nosotros estamos administrando un clonazepam, entonces el clonazepam va a ir al receptor, al postsináptico, ¿no? La benzodiazepina va a ocupar el lugar y va a potenciar el efecto de GABA. ¿Cómo lo va a hacer? Una vez que ocupe el lugar, lo que produce es la apertura de los canales de cloro, ¿no? Aquí dice entrada y ahí está el Cl, que quiere decir el cloro. Al abrirse los canales de cloro, entonces hay una inhibición neuronal, es decir, cuando se abren y entra el cloro, entonces la membrana neuronal tiende a estabilizarse, ¿no? Y al estabilizarse, entonces todo es como si su funcionamiento se hiciera un poco más lento, ¿no? Y al ser un poco más lento se va regulando, ¿no? Entonces se produce la inhibición neuronal, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Esto donde dice sitios de almacenamiento del GABA, ya saben, ¿no? El neurotransmisor GABA está como guardado, digamos, en una bolsita, ¿cierto? Cuando hay la ansiedad, constantemente los demás neurotransmisores están siendo liberados y el efecto del GABA se ve disminuido, ¿no? Entonces, cuando yo doy la benzodiazepina, ¿no?, esa va y ocupa su lugar correspondiente en el receptor postsináptico. Entonces, cuando el GABA llega y ocupa el mismo lugar que de la benzodiazepina, entonces se potencia el efecto, ¿no? Es como si se hiciera más potente, digamos, valga el término nuevamente, o más fuerte. Y eso hace que, los canales de cloro se activen, entre cloro a la neurona y por ende la membrana de la neurona se vaya a estabilizar, ¿no? Y al estabilizarse, entonces los síntomas de la ansiedad también van disminuyendo y así, aplacándose todas las molestias de la ansiedad, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Las benzodiazepinas potencian o hacen mejor, por así decir, el efecto del GABA en las neuronas, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, es muy difícil. Bueno, eso es importante que lo sepan también. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Por lo menos tienen que conocer unas dos o tres, ¿no? Los más conocidos o los que más se usan son el alprazolam, que tiene una vida media corta, el clonazepam también, y el diazepam, ¿no? Esos son los tres, los que más se usan, ¿no? El alprazolam y el clonazepam generalmente bueno, son por vía oral, y el diazepam en algunos casos se utiliza por vía endovenosa o intramuscular, ¿no? El midazolam ya unas veces utilizamos en emergencia, y el lorazepam también, ¿ya? La virtud del lorazepam es de que nosotros lo administramos en personas que tienen problemas de adicción, ¿ya? Porque es que el que tiene su, carece, digamos, de una acción, además de que el lorazepam, si bien se metaboliza en el hígado también, pero no produce tanta hepatotoxicidad como los demás, ¿no? Pero lo contrario, ustedes se conozcan los dos, sobre todo el clonazepam y el alprazolam, que son los que más se usan, ya es suficiente, ¿no? El modo de administrarlo y todo eso, como les dije al principio, no es necesario que sepan, porque eso ya va a quedar para el especialista, ¿no? Claro, en otros servicios como en terapia intensiva, en medicina interna, en fin, utilizan, ¿no? Midazolam, el diazepam, a veces para sedar a algún paciente, pero esos son casos excepcionales, digamos, ¿no? Los que se usan en psiquiatría, en ansiolíticos como tal, entonces los más usados son clonazepam y alprazolam, ¿no? Tienen que saber por lo menos unos dos. Por ahí en el examen yo pregunto de dos ejemplos o tres ejemplos de alguna benzodiazepina, y tienen que saber, ¿no? Clonazepam, alprazolam, midazolam o clonazepam. Bueno,
Se estima que el lugar de acción influye en los efectos clínicos, ¿no? Obviamente de la administración. Efectos clínicos ansiolíticos fundamentales se ejercen a través de la acción en la corteza y en el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico está más o menos por aquí y en toda la corteza, ¿no? Es decir, en todo el cerebro, como el cerebro está conformado por esas neuronas, entonces en todas las neuronas hay esos receptores, ¿no? Entonces el efecto se hace, es decir, se lleva a cabo en esas zonas, ¿no? En toda la corteza y en el sistema límbico, ¿no? Tiene efectos anticonvulsionantes también mediante la acción global del sistema nervioso central, porque como como esos receptores están distribuidos en todo el cerebro, entonces eso ayuda o eso hace que tenga el efecto anticonvulsionante, ¿no? Y el efecto muy relajante lo hace a través de los receptores que hay, pero en la médula, ¿ya? Recuérdense que del cerebelo hacia abajo, digamos, es más motor, ¿no es cierto? Por eso es muy relajante. Bueno, la farmacocinética no hay mucho que hablar, digamos, ¿no? Eh, Solo saber de qué se circula, es decir, estos remedios una vez administrados, circulan como la mayoría, unidas a las proteínas, ¿no? Y bueno, la concentración va a depender del peso y la superficie corporal, ¿no? Si bien por lógica alguien que pesa unos 100 kilos va a necesitar mayor dosis, digamos, de una benzodiazepina a alguien que pesa 50, es bastante relativo eso, ¿no? Porque se sabe de que los psicofármacos, si las personas tienen una respuesta de idiosincrasia, llamamos nosotros, ¿no? Puede ser que yo solo con la mitad del remedio ya sea suficiente para aplacar la ansiedad y sin embargo personas que pesan mucho menos que yo pueden necesitar dosis más altas. Entonces, el peso no necesariamente eh, va a influir, digamos, directamente en la dosis del remedio. Por más que tenga una persona que pese 50 kilos y otros 100, en ambos siempre voy a empezar con la dosis mínima y de ahí ir ajustando dependiendo la respuesta que yo tenga, ¿ya? Bueno, el metabolismo se metabolizan en el hígado, ya saben. Por eso es que algunos en casos de adicción tengan alguna enfermedad hepática, entonces voy a preferir no darlas, ¿no? En caso de que haya alguna enfermedad hepática o sea un alcoholismo crónico, entonces voy a preferir dar un lorazepam, ¿no? Eso como cultura médica, digamos, ¿no? Para que lo hayan escuchado, ¿no? Eso tampoco es necesario que lo sepan al detalle, eso ya queda para nosotros. Eso sí, ¿cuáles son las indicaciones o cuándo es que yo voy a prescribir una benzodiazepina, ¿no? De un trastorno de ansiedad generalizado, siempre, indicación para yo poder iniciar el tratamiento con estas benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo el trastorno de ansiedad generalizado. Trastornos reactivos de adaptación, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo, en muchas personas está produciendo un trastorno de adaptación, ¿no? El adaptarse al nuevo modo de vida que estamos teniendo, porque eso todavía se da para largo, ¿no es cierto? El estar confinado en las casas, sin trabajo, ¿no? En fin, toda esa situación está produciendo en muchas personas una reacción adaptativa, ¿no? Y esa reacción adaptativa puede ser a través de síntomas de ansiedad. Entonces, yo personalmente estoy prescribiendo mucho, obviamente no a todos los que me llegan, ¿no? Se hace un análisis y en base a criterio yo ya voy a prescribir estos remedios, ¿no? También desde el trastorno de ansiedad generalizado con pánico, ¿no? También las crisis de pánico están aumentando bastante por el miedo, por la incertidumbre, ¿no? Se puede utilizar en profilaxis y mantenimiento de un trastorno de ansiedad, en agorafobia, en fobias en general, en trastorno obsesivo compulsivo, en la depresión también, ¿no? En psicosis también se puede dar, ¿no? Entonces va a depender mucho, como les digo, de las manifestaciones para poder iniciar el tratamiento de esas benzodiazepinas. Sus indicaciones son largas, digamos, son muy grandes, hay varias ocasiones en las cuales yo puedo prescribir estos remedios, pero sobre todo están los trastornos de ansiedad, ¿no? Una indicación muy especial, ¿no? Las de las benzodiazepinas es en el delirium tremens, ¿no? El delirium tremens
Es una entidad clínica que se produce por la abstinencia al alcohol aguda, digamos, ¿no? Si un alcohólico crónico ya con varios años de consumo de alcohol deja de tomar de un momento para otro, entonces esa abstinencia que va a tener es decir, es el delirium tremens, ¿no? Que como les decía, es una presentación clínica que es grave, ¿no? Que incluso pueden llegar a convulsionar y pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros podemos dar benzodiazepinas, tanto por vía oral como endovenosa. Una particularidad del delirium tremens, como hay esa imagen, es un elefante rosa. ¿Por qué? Porque de 10 alcohólicos, digamos, que hacen un delirium tremens, por lo menos 9 de estos, durante el delirium tremens, porque si tienen alucinaciones, ¿no? Van a tener alucinaciones visuales, ¿no? Esas alucinaciones visuales, lo curioso es que van a ser elefantes de color rosa, ¿no? No hay una explicación lógica, digamos, del por qué el alcohólico cuando está haciendo delirium tremens empieza a alucinar y ver elefantes rosas, ¿no? Por eso hay muchas películas, series, en fin, este, en las cuales algunos alcohólicos se muestran, ¿no es cierto?, que ven esos elefantes rosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el delirium tremens, ¿no? La abstinencia aguda al alcohol. Cuando llevemos adicciones, ahí vamos a ver más detalladamente esto, ¿no? Trastornos de estrés postraumático también, ¿no? Muchas personas que han vivido una situación traumática y que por eso han perdido el sueño, hacen crisis de pánico, tienen llanto fácil, irritabilidad, impulsividad, también está indicada la benzodiazepina, ¿no? Y en emergencia se puede poner, ¿no? Vía endovenosa o intramuscular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de convulsiones, en alteraciones de la conducta, agresividad, ¿no? Se administra más benzodiazepina. Bueno, los efectos adversos, ¿no? El más común y del que casi todas las personas se quejan al empezar a tomar esos remedios es de la somnolencia, ¿no? Los pacientes dicen, doctor, su remedio me hace dormir todo el día. Dicen, no, soy apenas durante todo el día. Entonces, antes de prescribir el remedio, cuando yo le estoy dando, se le explica al paciente, ¿no? Mire, le estoy dando este remedio para la ansiedad, pero un efecto secundario que puede haber es un poco de somnolencia, puede dar un poco de sueño, o sea, se puede sentir un poco lento durante el día, ¿no? Por eso es importante que se vuelva dentro de una semana al control para ir regulando la dosis, ¿no? Es decir, si el paciente se queja de somnolencia, lo más lógico que es que cuando venga al control yo le disminuya, ¿no es cierto?, la dosis de remedio, ¿no? O juegue con los horarios, ¿no? No le doy durante el día, sino durante la noche. En fin, además de que esos remedios, esos efectos secundarios con el pasar de los días, una vez el organismo, digamos, se acostumbra a esos remedios, también van disminuyendo, ¿no? Por eso es importante orientar antes de prescribir al paciente sobre los efectos secundarios, ¿no? Obviamente eso produce una interferencia en el rendimiento. Imagínense si es alguien que trabaja conduciendo alguna movilidad, equipo pesado, entonces ojo con eso, digamos, ¿no? Siempre se advierte sobre los efectos secundarios o dar solo en el horario de descanso, ¿no? Pueden quejarse también de mareo, de pesadez de la cabeza, cuando se administran por mucho tiempo con una dosis no adecuada o cuando no hay un diagnóstico bien establecido, puede aumentar la tolerancia y producir dependencia en las benzodiazepinas, ¿no? Por eso hay que siempre prescribirlos con cuidado, ¿no? Muchas personas hacen dependencia de ese remedio, porque así como cuando iniciamos cuando empezamos a dar el remedio, siempre empezamos con dosis bajas, y si en caso de que tengamos que subir, vamos subiendo de a poquito los remedios, ¿no? Y para no producir esa tolerancia o dependencia, cuando yo termino el tratamiento, digamos, cuando considero que ya no tengo que darle, igual le voy quitando el remedio, pero de a poquito, no de golpe, ¿no? Voy disminuyendo la dosis. Si tomaba uno entero, durante una semana va a tomar 3/4, la próxima semana la mitad, la próxima semana solo un cuarto, digamos, ¿no? Así se va disminuyendo, ¿no? En entendimiento psicomotor también, ¿no? Las personas se quejan de que están lerdas, están lentas. Visión borrosa, bueno, no tanto, ¿no? Puede producir alguna vez un poco de cefalea, dolor de cabeza, aumento de peso en algunos casos, molestias gastrointestinales, en fin, son varias, pero el principal es la somnolencia, ¿no? Claro, esos remedios pasan, atraviesan, llegan a la leche materna, así que ojo cuando
piensen dar, o cuando se tenga que dar un remedio, esa benzodiazepina a personas que están, a mujeres que están dando de lactar. En embarazo es mejor no darlas, a no ser que realmente sea necesario, ¿no? Es decir, es teratogénico, pero cuando está, es decir, cuando el feto está expuesto a ese remedio por mucho tiempo, ¿no? Si a una embarazada le doy un día, digamos, que hizo una crisis de pánico, le puedo dar un clonazepam, un alprazolam, pero si ya le doy todos los días durante 2 semanas, ahí ya puede ser teratogénico, ¿no? Alguna vez no hace mal, digamos, por así decirlo, si es que amerita, se puede dar alguna vez, no hay ningún problema, ¿no? Y obviamente con el alcohol puede ser mortal, ¿no? Ustedes saben que muchos suicidas utilizan estos remedios, ¿no? Junto con el alcohol para llegar al acto, ¿no? Eso es que es muy común, ustedes seguramente en el ejercicio de la carrera, cuando estén de repente en internado o cuando estén en algún momento en emergencia, todos, absolutamente todos, alguna vez les va a llegar algún suicida, ¿no? O alguien que cometió un parasuicidio, ¿no? Parasuicidio es cuando yo intento matarme, digamos, suicidarme, pero no lo consigo, digamos. Entonces, un parasuicidio, ¿no? Siempre a emergencia llegan los parasuicidas, ¿no? Entonces, sobre todo las mujeres, ¿no? Utilizan este método para suicidarse, ¿no? El consumir remedios, ¿no? Los hombres generalmente somos un poco más trágicos o efectivos, digamos, a la hora de suicidarse, ¿no? Los hombres generalmente se dan un tiro, se ahorcan, ¿no? En cambio, las mujercitas siempre tienden a tomar remedios, ¿no? Entonces, pueden tomar, qué sé yo, unos 20 clonazepam, unos 10, digamos, y lo combinan con alcohol. Entonces, llegan siempre a emergencia, ¿no? Con depresión del centro respiratorio, es decir, por intoxicación de benzodiazepinas, y en ese caso el antídoto, digamos, o se le salva la vida a la persona administrando flumacenilo, que es el antídoto a la intoxicación de benzodiazepinas, ¿no? Eso ya lo van a aprender también en emergencia, porque como les digo, es común, todos en algún momento van a ver también en emergencias algún suicida que intentó tomarse estos remedios y este, intentan, pues, ¿no? A través de las benzodiazepinas. Es común, como les digo, ¿no? Entonces, tanto el inicio como el retiro de las benzodiazepinas debe ser de forma lenta y progresiva, ¿no? Nunca dar una dosis alta de entrada, digamos, ¿no? Y para retirar el remedio también, ¿no? De una forma lenta y siempre disminuyendo, ¿no? Para evitar la dependencia y el síndrome de abstinencia, porque puede haber abstinencia también a las benzodiazepinas. Por eso es que el uso de estos remedios y la prescripción tiene que ser nomás por parte de un profesional en salud mental, ¿ya? Si es que, digamos, algún cardiólogo, algún cirujano, digamos, no identifica o ansiedad o cualquier cosa, lo más lógico, ¿no? Es hacer la interconsulta con psiquiatría para que el psiquiatra maneje esa situación. No es aconsejable que alguien que no es de salud mental prescriba estos remedios, ¿ya? Por lo tanto, recomendar a su paciente que no deje la medicación abruptamente, ¿ya? Siempre orienten a que las benzodiazepinas, sobre todo las benzodiazepinas, bueno, ningún psicotrópico se deja de tomar abruptamente. Es decir, ya no quiero tomar el no, porque puede producir, desde toda la sintomatología que yo tenía antes, puede volver y puede volver exacerbada, es decir, peor todavía. Entonces voy a tener que usar dosis más altas para controlar eso, ¿no? Siempre orientar a que esos remedios tienen que irse dejando de a poco, de a poco, de a poco, y sobre todo que acudan a sus controles con su psiquiatra para hacer la deshabituación correcta de esos remedios, ¿no? Los ansiolíticos, bueno, antes se usaba la buspirona, propanolol, hasta los antihistamínicos por ahí, pero eso no, vamos a ver. También, los hipnóticos, porque está habiendo mucho insomnio por todo lo que estamos viviendo, muchos colegas están prescribiendo esos remedios, a veces no con buen criterio, entonces es necesario nomás comentar sobre los hipnóticos. Entonces, el hipnótico legal ideal sería aquel que aumenta la cantidad y la calidad del sueño, ¿no? Sin modificar su estructura y que carezca de efectos residuales al día siguiente, ¿no? Bueno, los hipnóticos, entonces, su finalidad de estos remedios sí es producir el sueño, ¿no? Son inductores del sueño, a diferencia de las benzodiazepinas, ¿no? Yo algunas veces
en casos de insomnio doy una de benzodiazepina. ¿Pero por qué? Porque el insomnio es la traducción de un estado de ansiedad, no siempre, ¿no? Entonces, si yo le doy un ansiolítico, la ansiedad va a disminuir y por ende el sueño va a llegar más fácil, ¿no? Pero es decir, las benzodiazepinas no están dirigidas a producir el sueño, ¿no? Sino más bien a aplacar la ansiedad para que la persona pueda dormir. Entonces, estos hipnóticos, su objetivo sí es producir sueño, más allá de lo que le esté produciendo el insomnio, ¿no? Entonces, por eso dice, su finalidad es producir el sueño, ¿no? Los más usados son la zopiclona y el zolpidem, ¿no? Estos también se unen a los receptores este, GABA, es decir, también potencian el efecto del GABA, ¿no? Pero las acciones inhibitorias son llevadas a cabo en los centros del sueño, ¿no? Por lo tanto, mejoran los efectos hipnóticos sedantes y por ende se inducen al sueño, ¿no? Tanto la zopiclona como el zolpidem, que es lo mismo, digamos, ¿no? Solo que ese zolpidem suele tener un efecto más rápido, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de los hipnóticos, ¿no? El producir sueño, ¿no? Tampoco es recomendable que a cualquier persona que tenga insomnio yo solo le dé zopiclona y zolpidem, y paralelo a eso, digamos, no hago la psicoterapia, digamos, ¿no? Y no busco el razón o el motivo de por qué la persona está atravesando el, el insomnio. Entonces, esos remedios me ayudarán como acompañante en ese proceso, ¿ya? Algunas veces yo puedo fusionar también una zopiclona, ¿no? Un hipnótico con un ansiolítico. Como les digo, eso ya dependerá mucho de la presentación clínica, ¿no? Cada cuadro es diferente, ¿no? Pero lo que quiero que sepan es que los hipnóticos, su objetivo, digamos, es producir eso. Sí es inducir el sueño, a diferencia de las benzodiazepinas, que no, ¿ya? Bueno, los antidepresivos, entonces, esos remedios, claro, se usan para la depresión y otros trastornos del estado del ánimo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber de los antidepresivos? Que la acción, es decir, yo voy a ver un efecto clínico de esos remedios a partir de la segunda o de la tercera semana, ¿no? Si yo identifico un cuadro de depresión y empiezo a dar un antidepresivo, no es que la persona ya va a estar bien a los 2 o 3 días, no, tarda a hacer en efecto, por lo menos 2 semanas mínimo, ¿no? Eso también se le avisa al paciente, ¿no? Cuando se prescribe un antidepresivo, se le dice, usted va a empezar a sentir una mejoría, pero a partir de la segunda semana, ¿no? Porque si empieza a tomar 2, 3, 4 días y no ve mejoría, pueden dejar el remedio, ¿no? Entonces siempre hay que orientar a que el remedio tarda un poco en hacer efecto, ¿ya? Ahorita vamos a ver bien el mecanismo de acción. Esta imagen de aquí, como ven, bueno, la depresión es un trastorno químico cerebral, ¿cierto? O neuroquímico. Entonces aquí se ve la actividad cerebral de un cerebro deprimido, que está medio apagado, digamos, ¿no? Y la actividad cerebral del cerebro de una persona normal, así que no tiene un cuadro de ansiedad y vemos que la actividad cerebral es normal. Entonces, a través de los antidepresivos lo que se hace es activar nuevamente toda esta actividad cerebral para poder superar el cuadro de depresión. Bueno, solo vamos a ver el antidepresivo, los más usados. Esos IMAO ya son antiguos, de los años 50, 60, que ya no se usan. Estos son tricíclicos, también son antiguos. Esos de aquí, ya. Esos son los antidepresivos, son de primera elección, ¿ya? Ante un cuadro de depresión, sea leve, o sea, moderada, grave, yo siempre voy a elegir uno de esos primero, ¿no? Que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los famosos IRS, ¿ya? Si yo en el examen pregunto cuáles son los antidepresivos de primera línea, ustedes tienen que responder eso, ¿no? Son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los famosos IRS, ¿ya? Entonces son los antidepresivos de primera elección, ¿ya? Su mecanismo de acción inhiben la recaptación presináptica selectiva de serotonina. En pocas palabras, y repito, les explico en este dibujo, ya saben, ¿no? Esa de aquí es la neurona presináptica y esa la postsináptica y el espacio intersináptico, ¿no?
En un cuadro de depresión, la serotonina, que es el neurotransmisor que regula el estado del ánimo, que ustedes ya saben, el efecto está deficiente, es decir, o no hay mucha serotonina, o los receptores no están captando bien la serotonina, en fin, ¿no? Pueden ser varias las causas del por qué el funcionamiento de la serotonina está disminuido, ¿no? Acuérdense, en depresión hay hipoactividad serotoninérgica, ¿no? Entonces, cuando yo doy, digamos, un IRS, puede ser una fluoxetina, un escitalopram, lo que hace es que la poca serotonina que no es usada, o que es mal usada, digamos, ¿no? Es decir, el ciclo normal es de que si no se usa, vuelve nuevamente a la neurona, es recaptada para otra vez producirse, ¿no? Entonces, lo que hace ese antidepresivo es evitar esa recaptura. Entonces, cuando, digamos, viene la serotonina, no se usa, ¿no? Y quiere volver a entrar para su recaptación, entonces rebota y nuevamente vuelve al sitio de acción. Entonces, eso produce el sobreestímulo, digamos, de los receptores, ¿no? Mientras se van liberando, se sigue liberando más serotonina y así va mejorando el efecto en el estado del ánimo. El estado del ánimo va aumentando, ¿no? Entonces, lo que hacen esos remedios es evitar que la serotonina se recapte y por ende la disponibilidad de la serotonina va a estar aumentada en el espacio intersináptico, ¿no? Entonces va a haber más estímulo y por ende el estado del ánimo va a ir mejorando de a poco, ¿ya? Así a grandes rasgos, en una acción de los IRS. Las indicaciones, obviamente, siempre va a ser la depresión mayor, ¿no? Es la primera elección para un trastorno depresivo mayor, siempre va a ser un IRS, ¿ya? El famoso Prozac, ¿no? Que es la fluoxetina, que en los años 80 fue un boom en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente que estaba atravesando por una depresión empezaron a prescribir el famoso Prozac y la gente mejora, pero terriblemente, es muy buen remedio la fluoxetina. Entonces la indicación siempre va a ser en un trastorno depresivo mayor, en trastornos de ansiedad generalizado también, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, en los trastornos de estrés postraumático, en bulimia, anorexia, trastornos de la personalidad, en fin, ¿no? Se puede dar en varias situaciones los GIRS. Los efectos secundarios, hay algunos, la mayoría de los antidepresivos no producen sueño, como creen las personas. Generalmente los antidepresivos más bien son activadores. Por eso se recomienda siempre dar un antidepresivo en la mañana, no en la tarde ni en la noche. Hay algunos, sobre todo los antidepresivos duales, que sí producen un poco de sueño, ¿no? Pero eso ya queda para el manejo del especialista, ¿ya? Entonces, bueno, no se recomienda en el embarazo, ya saben que son teratogénicos, sí, ¿no? Lo importante aquí es de que ustedes tienen que conocer que los antidepresivos que más se usan son los IPS, ¿ya? Yo suelo preguntar eso en el examen, ¿no? ¿Cuáles son los antidepresivos de primera línea? Y son estos de acá. Igual tienen que conocer por lo menos uno o dos, ¿ya? Estos son todos los IPS. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, bueno, aquí falta el citalopram, ¿eh? Pero los que más se usan son la fluoxetina, que es el famoso Prozac, ¿no? La paroxetina también, y no está en ese cuadrito, pero está aquí el escitalopram. Esos son los que más se usan, fluoxetina, paroxetina y el escitalopram. Ya, con tal que sepan dos antidepresivos, por lo menos el nombre, ya es suficiente. Además que, como les decía en la anterior clase, tarde o temprano les va a llegar un paciente psiquiátrico. No importa la especialidad que hagan, no importa, ¿no? No corté el audio.
Bueno, ya volví, ustedes saben que se corta esta vaina, pero bueno. ¿Me están escuchando, no? Hola, hola, Sí, doctor, se está escuchando. ya. ¿Están viendo la diapositiva, no? ¿Ven la No, diapositiva? todavía no se ve nada. No sé qué vamos a hacer con eso. No sé hasta ahora por qué es que se corta. Esperemos que no se corte nuevamente. Bueno, vemos que ahora de, si no va a dar, ni modo. Haremos un último intento. Bueno, decíamos entonces, ¿no? Sobre cuáles son los antidepresivos más usados. Y entonces ya saben, por lo menos conocerlos, ¿no? La fluoxetina, el escitalopram, paroxetina, de los que más se usan.
Hay también los antidepresivos, los duales, pero que eso ya también queda más para el uso o la prescripción del especialista. La virtud de estos antidepresivos duales es de que actúan tanto en la serotonina como en la noradrenalina, ¿no? Pero no es necesario que lo sepa. Como verán, hay una infinidad de antidepresivos, hay algunos que ayudan también a la deshabituación del consumo del tabaco. Eso en cuanto a antidepresivos. Y el último grupo de los remedios que más se utilizan en psiquiatría también son los antipsicóticos, ¿no? O neurolépticos también, algunos llamados, ¿no? También los llaman tranquilizantes mayores porque son remedios que sedan bastante y están dirigidos al tratamiento sintomático de la psicosis, ¿no? Cuando hay delirios, alucinaciones, agitación psicomotriz, sobre todo en la esquizofrenia o en cualquier trastorno psicótico, nosotros prescribimos esos remedios, ¿no? Entonces, está indicado para la esquizofrenia, para esquizofrenia, para fases maníacas, en psicosis orgánicas, en depresiones psicóticas o trastornos esquizoafectivos, ¿no? Ya cuando vayamos viendo cada uno de esos trastornos, vamos a ir hablando también sobre el tratamiento, ¿no? Pero lo básico y lo fundamental aquí es que ustedes sepan que los antipsicóticos están dirigidos a tratamiento de la psicosis, es decir, de los delirios, de las alucinaciones y las conductas erráticas, ¿ya? Os digo, de todas formas, cuando veamos cada trastorno psicótico, ahí vamos a profundizar un poco más. Simplemente para que conozcan, no es necesario que ustedes tampoco sepan esto de memoria, ¿no? Hay antipsicóticos, los típicos y los atípicos, ¿no? Los típicos son los antiguos y los atípicos son los más modernos. Por ejemplo, de los típicos, uno de los que más se prescribe es el haloperidol, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Caja Nacional, ese haloperidol está disponible, tanto en comprimidos como en gotas, ¿no? En los atípicos, en los más modernos, está la risperidona, está la quetiapina, la olanzapina, que son remedios que son muy efectivos, son remedios muy nobles, digamos, ¿no? Siempre las personas responden bien a ese tratamiento. No siempre, ¿no? Pero son remedios bien objetivos, ¿no? Los antipsicóticos. El mecanismo de acción, es decir, en cualquier psicosis hay una hiperactividad dopaminérgica, ¿no? Eso quiere decir que la actividad de la dopamina es aumentada, por eso hay alucinaciones, por eso hay delirios, por eso hay una conducta desorganizada. Entonces, cuando yo administro estos remedios, los antipsicóticos son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, ¿no? Entonces, lo que el remedio va a hacer es tapar o bloquear el lugar donde va la dopamina. Y por ende, entonces, la dopamina no va a tener efecto y los delirios y las alucinaciones van a disminuir, ¿no? Entonces, los antipsicóticos bloquean la acción de la dopamina. Ese es el mecanismo de acción así a grandes rasgos. La fórmula de la farmacocinética ya eso no interesa. Eso sí, cuando yo doy un antipsicótico, las indicaciones, ¿no? En casos de esquizofrenia y trastornos delirantes, ¿no? La esquizofrenia vamos a avanzar y yo creo que esta próxima semana, es decir, martes y jueves vamos a ver la esquizofrenia para eso, para que esto quede claro y después vamos a ver la ansiedad, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se indica un antipsicótico? Cuando hay esquizofrenia, un trastorno delirante, puede haber cuadros de depresión con alucinaciones o delirios, en ese caso es depresión psicótica, también en manías agudas, que tengan o que no tengan un síntoma psicótico, trastornos esquizoafectivos, en casos de ansiedad grave también por el efecto sedativo que tienen, ¿no? Psicosis en abuso de sustancia, por ejemplo, los que fuman de forma crónica marihuana en algún momento hacen un episodio psicótico. En ese caso también se da el antipsicótico. En conductas agresivas, en pacientes que son orgánicos, es decir, por ejemplo, un retraso mental, o pacientes post-TAKE, digamos, traumatismo encefalocraniano, que tienen un cambio conductual, sobre todo agresivo, se puede dar también esos remedios. En delirios tremens también se trastornos del comportamiento, en la Corea, en la enfermedad de Tourette, en fin, las indicaciones, ustedes pueden ver, son varias. Tiene efectos adversos, ¿no? Sobre todo puede producir, así como en las fotitos muestran, ¿no? Distonías agudas, espasmos musculares, pero esto se ve después de años, ¿no? de prescribir ese remedio, sobre todo en personas que toman por mucho tiempo, como
por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Que son pacientes que ya que de por vida quedan con la enfermedad. Esa enfermedad lo único que se hace es controlarla a través del antipsicótico, pero si lo toman por mucho tiempo, no siempre, pero puede producir alguna vez estas distonías musculares, ¿no? Entonces, hay otro remedio que es el piperideno que contrarresta esos efectos secundarios de esos remedios. Pero que eso también es uso de especialidad, ¿no? Ustedes contar que alguna vez lo hayan escuchado, está bien. Eh, Algo muy importante que al administrar el antipsicótico puede producir un síndrome neuroléptico maligno, que tiene un 80% de mortalidad, ¿no? Que es una reacción adversa a esos remedios, es idiosincrática, ¿no? Y se manifiesta una vez se administra el antipsicótico y a los 2 días puede haber una hipertermia maligna, es decir, rigidez muscular, pueden hacer crisis de hipertensión, es decir, de hipertensión arterial grave, incluso se pueden llegar a morir, porque tienen el 80% de mortalidad. Es muy raro, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he visto solo una vez y que lo he visto en Santa Cruz, no aquí. Pero de todas formas está descrito en la literatura, ¿no? En el embarazo y la lactancia, ustedes ya saben, no todos los psicotrópicos son teratogénicos, pero en un caso de emergencia, ¿no? Mujeres que están embarazadas y que han hecho un cuadro, un episodio psicótico, que tiene mucha agresividad vía intramuscular, se puede poner alguna vez, digamos, no todos los días, ¿no? Pero si el caso amerita, solo una vez administrar el famoso cóctel con un antipsicótico, porque son remedios que son bien sedativos, se puede alguna vez, ¿no? Y más si ya pasó los 3 meses de embarazo. Muy bien, eso sería todo en cuanto a este tema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes que se corte?